Qué bendición de nuevo podernos ver, comunicar a través de este medio que damos gloria a Dios porque nos permite, pues en este tiempo, hermanos, estaba reflexionando que, que todo opera para bien, para los que amamos al Señor. Y aún en estos tiempos que han sido difíciles, esto opera para bien. Qué hermoso que podamos estar en casa. Qué hermoso que podamos estar escuchando esta serie de predicaciones que se han dado durante este tiempo, que han sido de gran bendición, definitivamente de gran bendición para nuestras vidas. Y que, pues, en estas circunstancias difíciles podamos aún nosotros gloriarnos y entender que tiene esto un propósito para el Señor. Inherente a Él, para su gloria, para su honra, y por eso debemos estar agradecidos por todo esto que está pasando. Hermanos, pues hemos estado escuchando la palabra de Dios a través de todas estas predicaciones. El día de ayer nuestro hermano Israel nos hablaba de las controversias y retos de los enemigos de Jesús, cómo ese sistema religioso había perdido absolutamente el amor a Dios y el amor al prójimo. Era lo que explicaba nuestro hermano Israel Villanueva. Y al día de hoy, si Dios nos lo permite, hablaremos de este acontecimiento hermoso de la cena del Señor. Si me acompañan, pues vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude. Amado Señor, te damos gracias por la gran bendición que nos das. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gloria, honra y alabanza, Señor, no solamente en los momentos cómodos, en los momentos de bonanza, en los momentos, Señor, donde las cosas marchan bien. Es muy fácil, Señor, adorarte en esas circunstancias, pero en estas circunstancias difíciles, Señor, aún nosotros, porque estamos agradecidos, porque tenemos sumo gozo, aún en las diversas pruebas, Señor. Padre, te queremos honrar y bendecir, Señor, por este tiempo. Pero gracias, Señor, porque a través incluso de este tiempo, Señor, que hemos estado en casa tanto tiempo, Señor, tenemos estas predicaciones, estas enseñanzas, Padre, en este tiempo tan significativo para nosotros, que es la Semana de la Pasión, la Semana Santa, Señor. Señor, háblanos a través de tu palabra, redarguye nuestros corazones, Señor, transforma nuestras vidas, enséñanos, Señor, la realidad a través de ellas, Señor. Y te pedimos, Padre, que esto se haga una práctica en el corazón de cada uno de nosotros. Lo pedimos no en nuestro nombre, porque, Señor, somos escasos, incapaces, somos pecadores, pero lo pedimos, Señor, en el nombre de aquel, Señor, que abunda en gracia, que es todopoderoso, Señor, y que no está limitado en absolutamente nada, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues el nombre de la enseñanza del día de hoy, enseñanza, predicación, es de la Pascua a la Cena del Señor. Y reflexionaba, hermanos, acerca de esto y recordaba que es muy bonito recordar. Recordaba que es muy bonito recordar. Cuando nosotros nos reunimos en esa noche buena, a pesar de que la Biblia no enseña o estipula que tenemos que celebrar la Nochebuena, porque no hay ninguna cita bíblica que hable acerca de eso, nos reunimos los cristianos para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También tomamos ese tiempo para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Y como te decía, no hay un mandamiento, no hay un versículo bíblico, pasaje bíblico que nos diga que tenemos que hacerlo, mas sin embargo, por el simple hecho de que nació nuestro Señor, es suficiente para que nosotros celebremos y recordemos el nacimiento de nuestro Salvador. Los norteamericanos e incluso muchos países en el mundo celebran el Día de Acción de Gracias, ese día donde los peregrinos dan gracias a Dios por las cosechas, por la abundancia que Dios les dio en el momento de llegar a esa nación, a esa nación norteamericana. Y también ellos en ese momento recuerdan la gracia del Señor en ese momento. Es muy bueno recordar, es muy bueno recordar. A pesar de que el Thanksgiving, la Nochebuena, no son mandamientos específicos de la Biblia, se celebran y se recuerda algo que hizo Dios para esos pueblos,
para ese pueblo. Mas, sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que sí hay un mandamiento para celebrar la cena del Señor. Que en los 4 evangelios, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que sí hay un mandamiento, que nosotros guardemos ese sacramento de los 2 sacramentos que el Señor dio para la iglesia cristiana. La cena del Señor y el bautismo. Es bueno recordar, hermanos, es muy bueno recordar porque reflexionamos, nos alinea el corazón hacia un propósito y en este sentido un propósito de Dios. El pueblo de Dios constantemente fue exhortado a recordar a Dios porque somos muy dados a olvidar, hermanos. Somos muy dados a olvidar. Esta carne se olvida fácilmente de la gracia, la misericordia, la provisión de Dios. Se olvida de Dios. Recordemos ese pasaje en Deuteronomio 8, 11, 13, cuando el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Cuando después de ese éxodo de 40 años, el pueblo, esa generación, esa segunda generación estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero Dios les dijo a través de la boca de Moisés, no se olviden de Jehová, no se olviden de Dios. Deuteronomio 8, 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es bueno recordar, porque alinea nuestro corazón. Y aquí en el texto dice, para que cuando te sacies, cuando Dios te dé provisión y edifique buenas casas para que tú habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente, no te olvides del Señor. La realidad es que la vida cristiana es de plenitud, es de bendición espiritual y de providencia incluso material, pero no nos tenemos que olvidar del Señor. No te olvides del Señor. Esa es la exhortación, esa es la exhortación. Pero tiempo antes, hermano, de estas palabras de Deuteronomio, cuando el pueblo ya iba a entrar a la tierra prometida, el Señor vuelve a decir, no te olvides de quién te dio la libertad. Es cuando recordamos la Pascua, es cuando recordamos ese evento histórico, glorioso, donde Dios sacó de Egipto a su pueblo que estaba en opresión, cuando estaban en un momento de esclavitud, cuando estaban en un momento no deseable, el Señor en su gracia decidió liberar a su pueblo para que le sirviera, para que le adorare en el desierto. Dios tomó a Moisés para que hablara con Faraón y constantemente Moisés iba delante de Faraón y decía, deja al pueblo ir, deja a este pueblo ir para que adore a Jehová en el desierto, para que le sirva. Mas, sin embargo, tú conoces la historia. El Faraón estaba endurecido en el corazón, estaba aferrado a su pecado, estaba aferrado a no obedecer la palabra de Dios y tuvo sus consecuencias. Dios mandó plagas en ese momento, 9 plagas destructivas humillaron a los egipcios, humillaron incluso al faraón, pero el faraón no se quebrantaba en su soberbia espiritual, no se quebrantaba. Y fue necesario que Dios mandara una última calamidad, una 10ª plaga contundente, arrasante, una plaga que definitivamente no iba a poder el faraón poner resistencia a ella. Observa lo que dice el Señor a través de Moisés en Éxodo 11:1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Era contundente lo que iba a hacer el Señor, contundente. ¿Cómo haría eso el Señor? ¿Cómo haría que el corazón impío de Faraón se humillara, cediera ante la petición del mismo Jehová a través de Moisés? Deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore, para que me sirva. Éxodo 11, 4, 6 nos dice cómo fue. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todos los primogénitos en tierra de Egipto,
desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de la bestia, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Dios mandó la última plaga, la plaga de la muerte. Visitaría a todos los primogénitos de los egipcios, desde sus primogénitos humanos hasta los primogénitos de sus animales morirían. Y habría, dice, gran clamor por toda la tierra de Egipto, llanto y dolor por la dureza de un faraón que no obedecía la palabra de Dios. Y así fue. La Biblia dice que la paga del pecado, hermanos, es muerte. Romanos 6:23. Y ante la dureza y el pecado, Dios va a reaccionar en consecuencia. La paga del pecado es muerte. Esta es la consecuencia del pecado del hombre. Mas la dádiva de Dios era la vida del pueblo. Y sabemos que después es revelado que la dádiva de Dios es Jesucristo, es la vida que tenemos a través de Cristo. Todos merecemos morir, hermanos, esa es la realidad. Pero nuestros pecados han sido perdonados a través de Cristo. Era necesario el perdón del pecado, porque déjame decirte una cosa, tanto pecadores eran los egipcios como pecadores eran los hebreos. Y vaya que es evidente el pecado de los hebreos, del pueblo de Dios, cuando incluso los saca al desierto y manifiestan su gran pecado, cuando hay inconformidad, cuestionamientos en contra del Dios que los libró, querían regresarse a Egipto, creían que era mejor estar ahí. Eran tanto pecadores los egipcios como pecadores los hebreos, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia siempre ha establecido una estrategia. Él tiene un pacto inherente a Él, un pacto que ha hecho, no condicionado a nosotros porque somos pecadores, sino un pacto que ha hecho consigo mismo de tener una relación salvífica con este pueblo pecador. Dios es justo, Dios es santo, pero también es un Dios bueno y amoroso, lleno de misericordia y de compasión para los que creen en Él. Fíjate en este contraste. Fíjate en el contraste que vemos en el versículo 7 de Éxodo 11. Pero contra todos los hijos de Israel, escucha esto, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre egipcios e israelitas. Fíjate lo que está diciendo. Dice que el pueblo de Egipto clamaría, dice, con un gran clamor por toda la tierra de Egipto, por la muerte de los primogénitos. Pero en su pueblo, en el pueblo de Israel, en los israelitas, a pesar de la gran turbación y el dolor que tenían los egipcios, ni siquiera aulló ni ladró un perro en la casa de los hebreos. Así era Dios, una división contundente. Los míos y los que no son míos. Y estos iban a ser humillados por la muerte. Pero en la casa de los siervos de Dios, del pueblo de Israel, de ese pueblo hebreo que Dios iba a sacarlo para servirle, ahí ni un perro ladraría. Así era de contundente la división. Ahora, ¿cómo haría esto el Señor? A través de la Pascua. A través de la Pascua. A través de la Pascua. Yo te pido que vayas a Éxodo 12, 1-13, por favor, para que podamos entender esto. Ve esta transición, vamos a ver esta transición maravillosa de entre la Pascua a la cena del Señor. Éxodo 12, 1-13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. O sea, el Señor está iniciando una nueva cronología para el pueblo de Israel. Para vosotros será este el primero en el mes del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, esto es para toda la congregación de Israel. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará
uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y en el versículo 5 dice, y el animal será perfecto, un sacrificio perfecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, el día 14 de este mes, y lo inmolará. ¿Qué quiere decir esto? Una herida de muerte, una herida que definitivamente cause la muerte en el animal, así como causó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Empieza a ver esas analogías, empieza a ver para dónde apunta todo esto. Apunta para el futuro, según Juan 1:29. Toda la congregación, regresando al texto, toda la congregación del pueblo de Israel, lo sacrificarán, lo inmolarán, toda la congregación entre las 2 tardes, justo la hora donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y murió. Y tomará la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa, de las casas, en lo que lo han comido. Entonces lo que está diciendo ahí es que tomarán la sangre de ese cordero y marcarán los dinteles de la puerta. ¿Para qué? Para que cuando pasara ese espíritu de muerte, cuando pasara el juicio del Señor, el juicio de muerte, al ver los dinteles de esas puertas marcados con la sangre del cordero, él pasara por arriba, pasara de largo, Passover, Pascua, que quiere decir en el hebreo, pasar por arriba de. Ahora, observa el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en contra de los dioses de Egipto. Era un juicio en contra de los dioses de Egipcio, pero obviamente también en contra del faraón que adoraba, y a un pueblo que adoraba a esos dioses falsos y paganos. Yo, Jehová, dice. Y ve el versículo 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. De ahí viene la palabra Pascua. Esa palabra en hebreo quiere decir pasar por arriba o pasar de largo. Incluso en el inglés esa palabra se puede traducir como Passover, pasar por arriba. Entonces la ira del Señor pasaría de largo, pasaría por encima de esas casas que han sido marcadas con la sangre del Cordero, por aquellos que cumplieron lo que Dios estaba diciendo, sacrificaron al Cordero, comieron el Cordero, marcaron con la sangre del Cordero las puertas, los dinteles de las puertas de sus casas, los marcos de las puertas de sus casas, y el espíritu de muerte no descendió, sino pasó por arriba. Ve la analogía con los que creemos en el sacrificio, con los que estamos cubiertos con el sacrificio, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no nos alcanzará. La muerte pasará por arriba de nosotros, no descenderá. Es cierto que nosotros moriremos, pero tenemos la garantía de la vida eterna. La muerte segunda no se enseñoreará de nosotros, porque nosotros tenemos la garantía de que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, nos ha perdonado y nos ha dado vida nueva. Entonces, ellos no morirían, hermanos. Los hebreos no morirían, pues la sangre del cordero que había marcado cada entrada haría que la plaga de mortandad pasara por arriba de ellos, dejándolos en perfecta paz. Ni un perro ladraría. Ve eso. Eso habla, hermano, de la perfecta paz de los que tenemos a Cristo, que los que estamos en Cristo Jesús, hermanos. En Cristo Jesús. Eso es hermoso, eso es maravilloso. Ahora, esto, hermanos, el Señor decidiría hacerlo una institución, una celebración anual, una celebración, un memorial para su gloria y para su honra. Ahora, observe el versículo 14 de Éxodo 12. Y este día os será en memoria. Escucha esto, os será en memoria. Es un memorial. Ustedes harán esto
constantemente, periódicamente, anualmente, en memoria de mí, en memoria de lo que hice por ustedes, en memoria del éxodo, de cómo Dios, ese Dios glorioso, sacó a su pueblo de la opresión de Egipto hacia la tierra prometida. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Aquí el Señor hizo de la Pascua una celebración memorial perpetua para el pueblo de Israel. Esta sería la institución de la cena pascual. Aquí estamos viendo eso que Dios instituyó. Dios les diría, no se olviden de lo que hice por ustedes. Dios les dijo, recuerden que los saqué de Egipto y eso lo tienen que recordar constantemente y para su memoria humana olvidadiza y pecadora tendría que ser cada año, para recordar esto. Esto no es una opción. Pero déjame decirte, hermano, que por lo que vemos en el contexto, esto no solamente sería un rito, esto sería un memorial de corazón, no simple y sencillamente un rito anual. Pero desgraciadamente para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, por lo que hemos visto en el contexto y por lo que hemos estudiado, para muchos, a pesar de que había muchos justos que hacían ese memorial, realmente con la razón apropiada, el corazón apropiado, muchos simple y sencillamente lo hacían por tradición o por un rito. Siglos después, hermanos, 1500 años más adelante, ahora nos encontramos en el día jueves, en el día primero de las fiestas de los panes sin levadura. Era el día 14 de Nisán. Ve, compara esto. Era el día 14 de Nisán en el calendario hebreo. Ese día es donde el pueblo celebraba la Pascua. Es la semana de la pasión justamente de nuestro Señor Jesucristo. Un día antes de su crucifixión. Era jueves. Era un jueves como este. Era ya tarde. El sol ya se iba a poner. Para los judíos era ya el momento, era el día incluso 15 del Nisán, porque los judíos medían los tiempos o el día iniciaba de la puesta del sol de un día a la puesta del sol del siguiente día. Ya para ellos era el día 15 de Nisán. Así lo contabilizaban ellos. Ahora, te pido que nos vayamos a Marcos 14, 12, donde vamos a tener la explicación de esa transición de la Pascua hebrea a la cena del Señor. Marcos 14, 12. Incluso si tú ves ahí en la pericopa, en el título, que es siempre lo hemos comentado, esto no viene en la Biblia, fue agregado para tener un orden temático de la palabra de Dios, pero no viene en los escritos críticos, en los escritos originales, pero ahí dice la institución de la cena del Señor. Bien podríamos entonces decirle que es de la Pascua a la cena del Señor, la transición de la Pascua judía a la cena del Señor cristiana. Este pasaje lo puedes encontrar en Mateo 26, en Lucas 22, en Juan 13, incluso en 1 Corintios 11 hay una referencia poderosa del apóstol Pablo. Entonces, como bien se ha enseñado, lo decía nuestro hermano Israel, cuando la Biblia habla constantemente, cuando los evangelios hablan y citan un evento del Señor Jesucristo, del ministerio del Señor Jesucristo, y aún todavía las epístolas lo mencionan, esto es sumamente importante, hermanos, para el pueblo de Dios. Es sumamente importante, es sumamente importante. Escucha esto, el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, así fue como te lo describí ahorita. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, ve, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? La fiesta de los panes sin levadura, ve esto. Y la Pascua, hermanos, hubo un momento ya para el pueblo de Dios, 1500 años después, que estas dos festividades, la festividad de los panes sin levadura y el sacrificio del Cordero Pascual, la cena pascual, prácticamente eran iguales, eran
iguales para ellos. Las fiestas entonces eran similares, eran iguales. Mira, si observas lo que pasa en el versículo 15 de Éxodo 12, no te pido que regreses, apúntalo, pero si observas más adelante en tu estudio, en tu devocional personal, si observas lo que pasa en el versículo 15 de Éxodo 12, después de la institución de la Pascua, el Señor ordena 7 días especiales, una semana santa dedicada a Él, donde deberían de sacar de su casa el pueblo toda la levadura. Deberían de consumir panes sin levadura. Esto serviría como un signo de gran importancia de la relevancia, de la santidad que Dios necesitaba de un pueblo que iba a vivir la experiencia del Éxodo. Entonces, era necesario un pueblo sin levadura, sin corrupción. Recuerda que la Biblia prácticamente en todos los pasajes donde habla de levadura, habla de corrupción, habla de pecado. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, por lo que dice ahí Marcos en su evangelio. Para ese tiempo, el hecho de los 2 eventos de la Pascua y de la fiesta sin levadura era prácticamente lo mismo. Era 8 días, si sumamos los días, que iniciaban con la Pascua. Aunque Marcos dice que es la fiesta de los panes sin levadura, claramente cuando tú ves el versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, definitivamente se está refiriendo a la Pascua judía, al inicio de la Pascua judía, donde se comía el cordero pascual. Era necesario celebrar la Pascua, llegada la hora. Ya estaba iniciando la noche, era necesario porque el consumir el cordero pascual era necesario consumirlo antes de las 12 de la noche. Cuando se ponía el sol, cuando se ocultaba el sol, tenían un lapso de tiempo, un límite de tiempo, y ese límite de tiempo era en el momento de la medianoche. Entonces, por eso los discípulos le decían, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? O sea, había esa necesidad, esa prontitud de cumplir con las cronologías de esa celebración, de ese rito sagrado que, como te decía, muchos cumplían de corazón, pero muchos ya se habían olvidado del concepto de esa celebración. Pero sabes que en el momento de que los discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ellos estaban pensando en la celebración más, en sentarse una vez más y cumplir con todo el protocolo y el rito y la liturgia que ya se había sido establecido por más de 1500 años, desde que el momento la instituyó, en ese momento que lo sacó de Egipto, pero el Señor tenía en ese momento algo distinto, algo en mente, algo totalmente distinto, hermanos, a lo que se había hecho tradicionalmente. Los discípulos creían que celebrarían una vez más la Pascua judía, pero el Señor tenía en mente algo muy, muy distinto. Él haría ver que la Pascua, escucha esto, era un reflejo simple y sencillamente de una gloria aún mayor, de un aspecto mucho más grande. Recuerda, hermano, que todo lo que el Antiguo Testamento habla, todo lo que habla el Antiguo Testamento, las leyes, los ritos, los protocolos, la ley mosaica, todo lo que Dios pidió tenía un propósito que apuntaba hacia otro lado, hacia un futuro, hacia un evento mucho más glorioso. Era una señal de Dios. La Pascua era una señal de Dios y Jesucristo lo tenía en la cabeza. La Pascua apuntaría a un objetivo distinto, a una realidad totalmente distinta. Pero mira, bienaventurados los ojos de los discípulos del Señor, de los apóstoles, porque ellos se darían cuenta en esa noche, en esa cena, de la realidad de la Pascua que los judíos no entendieron hasta ese momento. Y que desafortunadamente a muchos todavía no entienden. Nosotros podemos dividir este texto para estudiarlo en 3 partes.
para entender cómo Cristo pasa de la Pascua a la cena de Él, a la cena del Señor, a la Santa Cena, a la mesa del Señor, como algunos le llaman. Creo que cualquier definición podría funcionar, puede funcionar, mas sin embargo la Biblia nos habla, esta versión Reina Valera, de la cena del Señor. Y es algo que tenemos que entender, hermanos. Es algo que debemos entender a través de estas tres divisiones que te voy a mostrar, que veo en el texto, de que realmente, hermanos, nosotros pues debemos entender que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo es nuestro Cordero inmolado, que Cristo fue sacrificado. Eso es lo que tenemos que recordar. Ahora el Señor Jesucristo les dirá, y a lo mejor me adelanto un poquito a esto, pero el Señor Jesucristo les dirá, ya no recuerden un éxodo, ya no recuerden cómo Dios los sacó. Qué bueno que fue así, para gloria de Él. Pero ahora al que tienen que recordar es a mí, porque yo soy el que les da la verdadera libertad. Si el Hijo del Hombre os libertare, serán genuinamente libres. Ya no recuerden un evento, ahora recuerden a una persona. Recuérdenme a mí, la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestra Pascua y debemos de recordarlo, así como dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. Es lo que quiere ahora el Señor. Ahora, ¿cómo vamos a separar este texto? La preparación de la cena, del 12 al 16. De este pasaje que te estoy diciendo que estudiemos, de Marcos 14, del 12 al 16 vamos a ver la preparación. Después vamos a ver el traidor en la mesa, un traidor en la mesa, del 17 al 21. Y después vamos a ver la transición a la nueva Pascua, a la cena del Señor del 22 al 25. Vamos a ver la preparación de la cena. Los discípulos estaban preocupados, hermanos. Observa lo que dice ahí el inicio del texto, que estamos en el versículo 12. En el versículo 12. Y ahora dice, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Hermanos, en ese momento, recordemos, y por lo que nos explicaba Israel, lo que vimos el domingo pasado, incluso lo que hemos predicado acerca del Señor Jesucristo en relación con las autoridades religiosas de Israel, ya había precio por la cabeza del Señor Jesucristo. Lo que vimos después del milagro de la resurrección de Lázaro, en lugar de que ellos se humillaran delante de la realidad de que Cristo era el Mesías, ¿quién más podría levantar a un muerto de 4 días que ya incluso olía más mal en un proceso de descomposición? Al ver que Jesucristo lo hizo, en lugar de humillarse delante del Hijo de Dios, ellos decidieron en ese mismo momento matarlo. Y si tú recuerdas lo que dice Juan 11:57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestase para que lo aprendiese. Hermano, eso realmente era ponerle precio a la cabeza de Jesús. Lo que estaban diciendo ahí, cuando los escribas y fariseos, los sacerdotes, los saduceos, decidieron matar a Jesús, dijeron al pueblo, damos una recompensa por él. Supimos después cuánto era el precio de esa recompensa. 30 monedas de plata. En ese momento le pusieron precio a la cabeza del Señor. No era buscar a Cristo para buscar salvación de Él. Era buscar a Cristo para sacar provecho de Él. Era una recompensa, lo que hacía que muchos se acercaran a Jesús. Y entre ellos, Judas Iscariote. Esa era la realidad. Pero ¿sabes qué, hermanos? El Señor Jesucristo tenía el control de todas las cosas. En su soberanía simple y sencillamente tenía el control de qué momento Él iba a morir, en qué momento Él iba a celebrar
¿En qué momento él iba a celebrar la Pascua? Él sabía que tenía que cumplir ese momento. Él sabía que tenía que cumplir esa fecha y un día después morir por el pecado de los hombres. Pero él tenía el control de todo. No tenía el control las autoridades judías. Ellos no querían, hermanos, aprender al Señor Jesucristo porque decían, imagínense, aquí son las fiestas de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Hay miles, millones de personas. Se va a hacer esto un verdadero caos si nosotros decidimos echarle la mano a Jesús y matarlo. Pero sin embargo, hermanos, Jesús eligió el día de Pascua, el día que no querían las autoridades judías ejecutarlo ni aprenderlo, él decidió morir en esa fecha porque estaba escrito que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tendría que morir en esa fecha, en ese viernes. Cuando las autoridades judías no querían hacerlo, Jesús decidió hacerlo en ese día y se hizo lo que no querían estos religiosos, un verdadero caos. Porque el Señor Jesucristo así lo decidió. Y aún, hermanos, el momento de su entrega de parte de Judas Iscariote. Entonces, Jesús tiene el control soberano. Y si tú te vas ahora al versículo 13, avanzando en lo que dice el texto, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Entonces, hermanos, fíjense lo que dice aquí. El Señor manda a 2 discípulos, los manda a la ciudad de Jerusalén para tener un encuentro muy extraño con un hombre que llevaba un cántaro de agua y lo tenían que seguir. Entonces, por lo que vemos nosotros en el contexto de otros evangelios, por ejemplo, el evangelio de Mateo, nos daremos cuenta que estos 2 discípulos eran Pedro y Juan. Ellos tenían que adelantarse para preparar la cena del Señor. Tenían que preparar una cena para 13 personas, el Señor Jesucristo y sus discípulos. Ellos tendrían que llevar el cordero de la Pascua, el cordero que se tenía que sacrificar para ser comido en la Pascua. Pero si tú ves el texto, dice ahí que de alguna forma el Señor Jesucristo ya tenía el control de los eventos. De alguna forma el Señor Jesucristo se había encargado de los preparativos y de todo detalle. Es más, si tú te vas a Mateo 26, 18, si puedes ir ahí rápido y si no, escúchalo, dice el versículo 18, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo se acerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Entonces el Señor ya tenía preparado a una persona para que les diera alojamiento, para que Él de alguna forma les entregara el lugar con ya avances de la preparación de la cena del Señor, de la cena de la Pascua. Entonces yo lo que quiero que veas aquí es, ve cómo tiene el control el Señor de todos los eventos. Nada sale de su control. Él ya tenía planeado todas las cosas e incluso, hermanos, en un orden sobrenatural. El dueño del aposento tenía todo ya preparado conforme a lo que el Señor pidió. Pero ahora no dejemos pasar un detalle importante. Como anteriormente lo estábamos leyendo, dice ahí que los discípulos tenían que ir a la ciudad y os saldrá al encuentro en el versículo 13 del pasaje de Marcos. Dice, les saldrá al encuentro un hombre que llevara un cántaro de agua y lo tenían que seguir. Un hombre con un cántaro de agua. Esto, hermanos, no era común. Esto no era común. Porque normalmente los que llevaban cántaros de agua para llevar agua a las casas eran las mujeres. Los hombres transportaban el agua en pieles. Era una forma muy distinta. Era inusual en Israel. Era inusual que un hombre utilizara un cántaro de agua para llevar agua a su casa. Pero sin embargo, el Señor les dice, id a la ciudad y entre todo ese bullicio de gente,
entre esos miles de personas y miles y miles y miles de mujeres cargando agua, porque no había sistemas, hermano, donde abrían la llave y salía el agua, no, tenían que llevar el agua a sus casas. Ese líquido vital para la vida tenía que ser llevado en cántaros. Miles de mujeres lo llevaban. ¿Cómo sería posible que en un tiempo de Pascua, donde había millones de personas en Jerusalén, miles de mujeres llevando agua, reconocieran a un hombre, solamente un hombre, llevando un cántaro? Era imposible, hermanos. Imagínate todos los cántaros en la parte de arriba porque los llevaban aquí, en el hombro. Y en la parte de arriba los discípulos entrando y empezando a ver un cántaro, dice, pero pues sí, es que no veo hacia abajo quién es, hombre, mujer, pero dice el Señor que es un hombre. Mas sin embargo, el Señor no se equivoca y tenía el control soberano de eso. Él sabía de ese hombre. Él sabía de ese hombre. Él sabía de ese hombre. No hay forma, hermanos, de decir, hay gente que dice, sí, pero es que el Señor lo planeó, ve, seguramente llegó tiempo antes que no está registrado en la Biblia. Muchos católicos dicen eso, es que no está registrado, pero seguramente el Señor se adelantó y le dijo al dueño de la casa, del mesón, del aposento alto, organízame la casa para que tomemos la cena pascual. Hombre, tú cargas la cántaro y cuando te vean mis discípulos, entonces te los jalas y los llevas ahí al lugar donde vamos a celebrar la cena pascual. No, hermanos, no hay forma, hermanos, de decir eso. Esto fue increíblemente sobrenatural. Así como el Señor, hermano, vio entre miles y miles de higueras en el camino hacia Jerusalén, vio una higuera con muchas hojas, así como el Señor envió a 2 discípulos para ir y traer un pollino que estaba atado afuera de la ciudad, así el Señor sabía de ese hombre que conduciría a sus discípulos a ese lugar donde se estaba preparando ya la cena. Entonces, hermanos, no hay forma de no alabar a nuestro Señor por ese control sobrenatural que tenía de todos los eventos en el momento de su crucifixión específicamente, en el momento, hermanos, de la semana de su pasión. Entonces dice ahí en el versículo 15, y él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, o sea, ya iba a estar listo, preparad para nosotros, dice allí. Entonces le está diciendo, van a llegar y ya va a estar prácticamente las cosas. Vea los últimos detalles, preparen eso y por lo que vemos, los discípulos, estos 2 discípulos, Pedro y Juan, regresaron para después traer a los demás discípulos y a nuestro Señor Jesucristo de regreso para ese aposento alto. Un aposento alto, hermanos, era, según lo que dice Lucas, porque él lo dice así, era un mesón. Era un espacio en una casa, en un espacio alto donde podía ser rentado para recibir a personas y hospedarlas. Entonces, de una forma que incluso lo estamos viendo sobrenatural, el Señor ya había dispuesto ese lugar, ya estaba reservado para Él, para sus discípulos, para que ellos pasaran la noche en ese lugar celebrando la cena pascual. Entonces fueron sus discípulos, en el versículo 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, tal cual, o sea, la expresión es exactamente como el Señor les dijo, así pasó. Y pasaron y prepararon la Pascua, el control soberano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa fue la preparación. Pasamos a lo que te decía al inicio, un traidor a la mesa. Este sería el segundo aspecto que vamos a estudiar. Versículo 17. Y llegando la noche, vino él con los 12. La cena pascual debía ser celebrada en la noche, entre la puesta del sol y la medianoche. Si tú te vas a Éxodo 12, 8, 14, tú te darás cuenta de esto. Y Pedro y Juan debieron de juntarse con Jesús y los demás discípulos para llevarlos a la casa, como te decía, para celebrar la cena. Entonces, dice, y llegando la noche, vino él
con los 12 discípulos. Eran 13 personas dispuestas a celebrar la Pascua, respetar la ley, respetar la palabra de Dios, el decreto de Dios. Ve ahora el versículo 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Ahora, debemos entender el orden de la Pascua para poder entender en qué momento cronológico de la liturgia de la misma cena pascual, en qué momento el Señor dijo estas palabras. Ve el orden. Quisiera darte un orden muy sencillo, que incluso lo puedes encontrar en el comentario bíblico de John MacArthur. Dice ahí el orden de la Pascua. La primera era una bebida o bebían una copa de vino tinto combinada con agua. Eso es lo que hacían. Si nosotros vemos en Lucas 22:17, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias. Ese era el inicio de la cena pascual. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. En medio de esa copa había oraciones de acción de gracias a Dios. El que llevaba el programa de la cena pascual era el líder espiritual, era el padre de familia. En ese momento no había nadie más importante a la mesa que nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo es el que lleva la liturgia, es el que lleva el programa de la cena pascual. Era la máxima autoridad sentada a la mesa en ese momento. Después de beber una copa de vino diluida con agua, pasaban a la ceremonia del lavado de manos. Eso representaba la necesidad de limpieza moral y espiritual. Dios quería, hermanos, Dios quería que su pueblo fuera santo como Él es santo. Y por eso en esa cena pascual iniciaban con la toma de una copa de vino, después se lavaban las manos en una forma ceremonial para representar la santidad de un pueblo que Dios demandaba una santidad similar a la de Él. Y la tercera era comer las hierbas amargas. Ellos hacían una salsa con hierbas amargas, con ciertos dátiles, nueces, especias, vinagre. Esto simbolizaba la amargura de la esclavitud de Egipto. El sabor amargo representaba, en el momento de que comían esa salsa, mojando el pan y comían esa salsa, tenían que recordar la amargura de la esclavitud que tuvieron en Egipto. Después había la cuarta actividad, que era beber la segunda copa. Esa se debía de dirigir por el padre de familia. Él levantaba la copa y en ese momento empezaba a explicar el propósito de la Pascua. En ese momento que levantaba la segunda copa, tenía que explicar el propósito de la Pascua. Lo quinto que se hacía era cantar el Jalel. Eran los salmos del 113 al 118. Si tú lees esos salmos te darás cuenta que están llenos de gratitud y hablan del contexto de cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Tenían el propósito de alabar a Dios por la libertad que les había dado de la opresión que tenían en Egipto. Ese hecho histórico era lleno de alabanzas a través de estos salmos, el Jalel. El sexto actividad dentro de esa liturgia de la cena pascual era que la cabeza de familia sacaba el cordero pascual, sacaba el cordero, lo partía y lo distribuía para que todos comieran de él. Y la séptima era la tercera copa, una tercera copa de vino que se tenía que tomar. Se debía tomar una tercera copa de vino en esa liturgia. Esa era la liturgia. Pero si tú observas ahora el versículo 18, dice, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comía, dijo Jesús, de cierto os digo
que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. El Señor simple y sencillamente no dijo, entre alguno que está aquí comiendo me va a entregar y siguió comiendo. No, hermanos, Él lo dijo con un profundo dolor. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, Juan 13:21, dice que se conmovió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió. Tarazo en el griego. Esto quiere decir se turbó, se conmovió hasta lo más profundo de su ser. Se conmovió en espíritu nuestro Señor Jesucristo. Le dolió hasta lo más profundo de su ser. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no se goza del pecado y de la muerte del impío. Dios no se goza de eso. Aún la traición de Judas que el Señor Jesucristo sabía de antemano que iba a hacer, así le dolió del corazón, porque vaya que le dio gracia y misericordia aún a ese hombre. Y al Señor le dolió profundamente, profundamente, profundamente lo que hizo ese hombre. Entonces, ve el versículo 18. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. Hermanos, incluso en algunos otros evangelios, dice que cuando los discípulos escucharon eso, no solamente se entristecieron, o sea, dice incluso en el evangelio de Mateo que se turbaron, que se sacudieron por la noticia. Por lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo, ellos se sacudieron internamente. Fue un impacto brutal en su corazón escuchar esas palabras de que uno entre ellos lo iba a entregar. Hay un traidor a la mesa. Hay un traidor a la mesa. Pero fíjate lo que hicieron antes de estar viendo, ¿tú fuiste? ¿O tú fuiste? ¿O tú fuiste? Ellos fueron a sí mismos y le dijeron al Señor, ¿seré yo? Y el otro le dijo, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor, el que te entregue? Hermanos, la verdad es de que muchos dicen que hay que confiar mucho en nosotros mismos. Pero aquí hay una muestra, hermano, que los discípulos ni siquiera confiaban en ellos. Ni siquiera confiaran en ellos. Observa que no comenzaron a buscar culpables. En el original, fíjate lo que dice la expresión, ¿verdad que no soy yo, Señor? ¿Verdad que no soy yo? Porque soy capaz de eso. Pero he amado tu santo nombre, he controlado mi pecado que mora en mí, pero ¿verdad, Señor, que no soy yo? Obviamente esa pregunta implica una respuesta igual, hermanos, negativa. El Señor Jesucristo les hubiera dicho, no fuiste tú no fuiste. A pesar de que eres un pecador, Pedro, a pesar, Juan, que eres un pecador, a pesar, Felipe, Tomás, a pesar de que todos ustedes son pecadores, no son ustedes. Es otro. Es otro. Fíjate que ellos tenían algo muy sano. Entre tantos defectos que nosotros podemos ver, porque de repente uno dice, híjole, estos apóstoles de veras, que cómo el Señor los escogió, hermano, por la gracia del Señor tenían grandes virtudes. Y una de ellas es que no confiaban en ellos mismos hasta ese punto. Ellos empezaron a cuestionar, ¿seré yo? La autoconfianza no es buena, hermanos. Cuando una persona no se cree capaz de hacer una cosa tan grave como tal, hermanos, esa persona ya está en un camino de hacerlo. Cuando una persona no cree que es capaz de hacer un pecado de semejante tamaño, no soy capaz yo de hacer eso, ya va camino para hacerlo, hermanos. Mas, sin embargo, ellos creían, ellos estaban conscientes que eran capaces de hacer un pecado tan grande como entregar al mismo Señor Jesucristo. Cuando una persona dice, yo nunca haría eso, está negando su propia condición humana de pecado. La palabra de Dios dice en 1 a los Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tendríamos una vida mucho más santa, hermanos, si aprendiéramos a desconfiar de nosotros y a confiar más en el Señor.
La autoconfianza no es buena. Si vamos a confiar en algo, tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Es en lo que tenemos que confiar. No podemos confiar en nosotros mismos. Constantemente tenemos que autoevaluarnos, eso sí, evaluarnos nosotros. Y hermanos, ya a lo mejor te digo esto para redondear esta idea, pero si simple y sencillamente tú no has llegado a ser tan malo como podrías ser, es porque el Señor te ha puesto límites. En el faraón, hermanos, el Señor lo soltó. Eres pecador y te suelto para que hagas lo que quieras. En Judas, eres pecador y te suelto para que hagas lo que quieras hacer. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Así le dijo al Señor a Judas. Pero fíjate lo que dice en el versículo 20 y recuerda la cronología que te decía de cómo se llama, del momento de que mojaban el pan en esa salsa de especias amargas, de vinagre, en ese momento. Ve el versículo 20, regresando a nuestro texto. Él respondió y les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo su pan en el plato. Cuando se disponía la mesa, hermanos, para la cena pascual, era necesario poner por cada 3 o 4 comensales una vasija con esa salsa. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Se le puso el plato al principal de la cena, al que estaba dirigiendo la cena. Se le puso el plato amargo, de la salsa amarga al Señor Jesucristo, y uno que estaba a un lado de él mojó su pan en su plato. Ese fue el momento, hermanos, donde el Señor Jesucristo, en el momento de que los judíos tenían que meterse ese pan amargo para recordar la amargura de la opresión en Egipto, en ese momento el Señor estaba comiendo y junto de él Judas, lo amargo de la traición. Lo amargo de la traición. Y amargamente el Señor dijo, el que está a un lado de mí, no era uno que estaba lejos de él. No era uno que simple y sencillamente de lejos, algún discípulo entre los 70, entre cientos que llegaron a seguir al Señor como discípulos. No, era uno que era extremadamente cercano a Jesucristo, Judas Iscariote. Judas había estado con el Señor 3 años. Estuvieron juntos. Jesús le confió no solamente la cuestión administrativa, fíjate qué gran confianza de entregarle a alguien la administración del dinero, sino le enseñó las verdades del reino. Le ministró a Jesús, le lavó los pies. A un hermano hizo tantas cosas. Judas vio los milagros de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo, experimentó la paciencia aún del mismo Señor Jesucristo. Y aún a pesar de todo eso, de la gracia y misericordia que Jesucristo mostró hacia él, él decidió cambiarlo o venderlo por 30 monedas de plata. Fue el momento de las hierbas amargas, hermano, donde el Señor Jesucristo anunció la traición en contra de él. Fue en ese momento. Pero en ese mismo momento, el Señor Jesucristo nos da una enseñanza impresionante. Ve el versículo 21. Y quiero que veas algo, hermanos. Algo en este versículo 21. Ténlo en la cabeza algo. La soberanía de Dios. Yo lo sé todo. Pero Judas, tú eres responsable de tus actos. Tú no me puedes culpar. Aunque esté profetizado, aunque haya sido profetizado miles de años antes de estos eventos, el hecho de que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, iba a haber traición en él, la responsabilidad humana está. Ve esto, versículo 21. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Esa es la realidad. Mas ay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, Jesucristo le está diciendo, una tortura horrible le espera en el infierno. Pero el responsable eres tú, Judas.
El responsable eres tú. La traición de Judas no le tomó de sorpresa a nuestro Señor Jesucristo. Esto estaba escrito, hermanos, que Jesús moriría durante la Pascua. En Éxodo 12 lo vemos con claridad. Jesús debía de ser muerto, era el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. No le toma de sorpresa al Señor, ni siquiera la entrega, ni siquiera la traición del mismo Judas. No se le salieron las cosas de control al Señor. Muchos piensan que hay escritos, incluso libros que dicen que Jesucristo era una persona común y corriente que se autoengañó creyendo que Él era el Mesías. Y en el momento de creer que iba a entrar a gobernar y a ocupar el trono de Israel, se le salieron las cosas de control y terminó en una cruz. No, hermanos, eso simple y sencillamente es falso, porque desde que el Señor Jesucristo empezó su ministerio, desde que el Señor Jesucristo empezó su vida en esta tierra como hombre, verdaderamente hombre, como un verdadero hombre, verdadero, un Dios verdadero, Él sabía que caminaba hacia la cruz a morir. No le tomaron las cosas de sorpresa. El Señor Jesucristo sabía que esa traición vendría sobre de Él. Pero déjame decirte que a través de esta entrega, esta traición de Judas, el Señor muestra que Él tenía el gatillo para activar su ejecución. No Judas, no los religiosos, Él tenía el gatillo. Ve, recuerda, o si puedes ir rápido, Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en Judas, en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hazlo ya. Lo que vas a hacer, o sea, ese momento de la traición, en el momento de que el Señor Jesucristo anuncia la traición, en el momento de que toma el bocado amargo, el pan amargo, en ese momento se activa los últimos eventos que lo llevan a la crucifixión, que lo llevan a su muerte. El Señor tenía el control de todas las cosas. Pero déjame decirte, hermano, hermana, que a pesar que dice que Satanás entró en él, entró en Judas, Judas no era un títere de Satanás. Judas era responsable de sus propios actos. Recordemos lo que dice Santiago, que dice que el hombre peca por su misma condición humana, por su misma concupiscencia, es seducido, es atraído, no puede culpar a Satanás, no puede culpar al pecado, no puede culpar, es culpable de su misma condición de pecador. Judas no era un títere de Satanás, era responsable de sus actos. Por eso el Señor le dice, ay de ti, hombre, ay de ti. No dice, ay de ti, Satanás. No. No le dice, ay de ti, mundo, que es lo que hiciste con el pobre Judas. No le dice, ay de ti, pecado. Le dice, ay de ti, hombre. Ay de aquel hombre quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermanos, creemos que en ese momento Judas se marchó. No estuvo ya en la institución de la cena del Señor. En ese momento ya no era digno. El Señor necesitaba quedarse sí con 11, pero con 11 que iban a creer, con 11 que iban a entregar su vida por Él y no por aquel que estaba dispuesto a dar la vida de Jesús en lugar de dar su propia vida. El traidor se fue y ya no estuvo en ese momento de comunión. Era necesario que tomara la Santa Cena, la Cena del Señor, la mesa del Señor, la familia de la fe de Cristo y no este traidor. No podría tomar Santa Cena, no podía tomar la Cena del Señor. Sabemos algo, hermanos, de que Judas simple y sencillamente se desilusionó.
¿Por qué? Porque él era un mercenario, era Iscariote, era un grupo de mercenarios que odiaban a los romanos, querían matar a todos los romanos. Era un grupo era un grupo de judíos, era de un grupo de judíos que buscaban revuelta en contra del Imperio Romano. Judas creía en el Señor Jesucristo como un revolucionario, como uno que iba a venir a matar a todo el Imperio Romano, a quitar la opresión del Imperio Romano. Pero en el momento de que se da cuenta que Jesús entra en paz montado en un pollino a Jerusalén y que el Señor Jesucristo vino a ser un salvador espiritual en lugar de un salvador político o militar, en ese momento Judas se desilusiona y decide entregar a ese, porque no cumple las expectativas que yo quería de él. Y así son muchos pseudocristianos que se hacen un Cristo a su manera, idealizado a su manera, no un Cristo bíblico, sino un Cristo que tienen en su cabeza, que les enseñaron un montón de gente que por tradición evangélica distorsionó la imagen del Cristo bíblico. Y en el momento que se les predica la realidad del Cristo bíblico, ellos no lo creen, no les gusta. Entonces Cristo no vino a darnos prosperidad y que a bendecirnos y que... No, es que lee la Biblia. En ese momento se desilusionan como Judas y lo entregan. Pero Dios tenga misericordia de esos que tienen un Cristo a su criterio en lugar de tener un Cristo conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Ve el versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Todos. Hermanos, aquí es donde empieza y está nuestro tercer título, la transición a una nueva Pascua, la cena del Señor. Lo vemos del versículo 22 al versículo 25. Ahora el Señor Jesucristo se sale, hermanos, del guión. En ese momento yo quiero que estés en tu cabeza 1500 años celebrando la Pascua de la misma manera siempre. Desde que nació Pedro, desde que nació Felipe, desde que nacieron esos hombres que eran hebreos, habían celebrado la Pascua la Pascua, la habían celebrado de la misma forma. Sabían el protocolo, ya sabían qué hacer, en qué momento levantarse, tomar el himnario, en qué momento sabían todo. Pero en ese momento el Señor se sale de guión. Y les va a mostrar una realidad de que la Pascua apuntaba a alguien más glorioso, a Él. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió, les dio, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Ve eso, o sea, ahora el Señor Jesucristo, ahora a ese pan le va a dar un sentido distinto, una simbología distinta, muy distinta. La realidad, hermanos, es que no sabemos en qué momento de la cena se encuentra o en qué momento de la liturgia, en ese protocolo. No sabemos con exactitud porque el Señor rompió el protocolo. Pero es muy seguro que en ese momento de comer el cordero, Jesús estableció la verdad del nuevo pacto. Eso es definitivo. Algo digno de mencionar es que no, escucha esto, en todo esto que vamos a leer, que estamos leyendo, no leemos, no sabemos en dónde está el cordero. Vemos el pan, vemos las copas con vino, vemos, hermano, elementos, pero en ninguno de los evangelios se menciona el cordero pascual, el elemento principal de la cena, el elemento principal de la cena. Y como bien dicen muchos teólogos, es que el cordero no estaba puesto a la mesa, no estaba puesto en un plato para ser comido. Ahora el cordero estaba vivo y sentado a la mesa. De él tenían que comer ellos. Ahora, la forma de alimentarse, la forma de hacer un memorial del Señor Jesucristo no era a través de comer
un cordero, era de comer un pan que representaba su cuerpo para tener comunión con Él, para recordarlo a Él. Ahora el pan tenía un nuevo símbolo y un nuevo significado. Tomad. En otros evangelios dice, comed, este es mi cuerpo. Y en otros evangelios dice, que por vosotros es partido. Él era el mayor en la mesa. Y recuerda lo que te decía, el mayor en la mesa tenía que explicar el significado de la Pascua. Él era el mayor en la mesa y ahora les estaba explicando el significado de esa nueva Pascua. Y mejor dicho, de ahora, de la cena del Señor. Él les estaba explicando. Él estaba saliendo del guión y les estaba diciendo, este pan ahora simboliza mi cuerpo. No es mi cuerpo, como dicen los católicos. No, porque ellos dicen que en el momento de que sacan la hostia dicen que es el mismo cuerpo, es el mismo Señor Jesucristo ahí. No, hermanos. Ve lo que está pasando ahí. El pan en la mesa y Jesucristo sentado a la mesa. No eran uno solo. Hay una división. El pan representa y simboliza el cuerpo de Cristo. No es Cristo mismo. Eso es una blasfemia de la misa católica, apostólica y romana. No es así. Ahora, ese pan simboliza su cuerpo, representa la aflicción que él sufriría al ser entregado por los pecados de los hombres. Ese cuerpo sería partido por los pecados de los hombres y ellos tenían que comer ese pan en memoria de él. Tendrían que recordar ahora de ese punto en adelante, tendrían que recordar el sacrificio del Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. Él iniciaría eso a través de su crucifixión, de su muerte al siguiente día. Pero ahora no lo harían en memoria de un evento, sino lo harían en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22:19 lo dice, ve. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, entregado. Haced esto en memoria de mí. Ya no recuerden el éxodo. Ahora recuérdenme a mí, porque el éxodo les dio una libertad provisional. Pero yo les voy a dar la libertad eterna. Y ese evento que yo iniciaré en la cruz, lo tienen que recordar siempre. Esa es la transición. Esa es la transición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y tomando la copa, versículo 23, regresemos al texto, y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella. Hermanos, esta era la segunda copa. Esta se bebía mientras que la cabeza de familia explicaba el significado de la Pascua. No sigamos cronologías de Pascua, veamos cómo el Señor simple y sencillamente modifica todo. Y no es que el Señor estuviera burlando la ley, es que simple y sencillamente el Señor vino a dar luz a esa ley. Vino a revelar la verdad. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo y bebieron de ella todos, en comunión con Él, en comunión entre ellos. Versículo 24, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Esta es mi sangre. Si esa sangre hace 1500 años que marcó de un cordero perfecto, inocente, que fue inmolado, que fue herido de muerte, para que su sangre fuera tomada y marcara los dinteles de esas puertas, para que la muerte pasara de largo. Si ese fue un pacto en ese momento, hoy establezco un nuevo pacto, aún más glorioso, aún más eterno, un pacto eterno de perdón de pecados.
Este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto que hay para los que creen en mí. Sabemos, hermanos, que los pactos en aquel tiempo se firmaban con sangre. Cuando dos personas que podrían cumplir en equivalencia, en unidad un pacto, querían establecerlo, mataban un animal, lo partían a la mitad y lo dividían. Y pasaban esas dos personas y decían, esto me pase. O sea, yo se ha muerto de esta forma si yo no cumplo mi parte del pacto. Así se firmaban los pactos con sangre. Y ahora el Señor está diciendo, por mi cuerpo que va a ser partido, yo de una forma, no en pacto con ustedes, porque ustedes no son iguales a mí, sino en un pacto unilateral, en un pacto inherente a mí, yo establezco el pacto de sangre, del perdón de tus pecados, si crees en mí eternamente, aunque tú falles. Aunque tú falles. Porque un cristiano, hermano, cuando cree en el Señor Jesucristo, goza del pacto eterno en su sangre. Y aunque Él vuelva a fallar, no porque le guste pecar, sino porque se descuida espiritualmente, puede contar que tiene el nuevo pacto del perdón de pecados eterno. No solamente el Señor te perdonó tus pecados pasados, sino los presentes y los futuros, hasta que llegues a gloria. Entonces, hermanos, ese es el nuevo pacto en la sangre. Ese es el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo bien lo dijo y lo estudiábamos el domingo pasado, se lo dijo a Marta. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? El que cree en mí, en que cree en mi sacrificio, en que cree que yo derramé mi sangre por el perdón de sus pecados, si tú lo crees, vivirás. Jesucristo explicó de una forma maravillosa en esa cena. Ahora la cena del Señor ya no era la Pascua, ahora era una Pascua eterna, era una Pascua, hermano, clarificada, revelada para aquellos. Si tú crees que yo entregué mi sangre y esto es, morí en la cruz por tus pecados, mi pacto está contigo y te perdonaré por siempre. Entonces, hermanos, la salvación no se pierde para los que te creemos en Cristo. Y si alguien cree que se pierde la salvación, aún por ese gran error, si es salvo, aunque crea eso, no la pierde. No la pierde. La salvación no se pierde, hermanos, porque la salvación no depende de nosotros, depende de un pacto hecho por Él, no por nosotros. Hermanos, al siguiente día Dios proveería en una cruz un cordero para el perdón de nuestros pecados. Él proveería un siervo sufriente en una cruz que sufriría por nosotros, que sería despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Inmolado de muerte, Jesucristo murió en la cruz para darnos un nuevo pacto en su sangre, el perdón absoluto de nuestros pecados. Jesús es nuestra Pascua, hermanos. En él cayeron nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados, con nuestro sufrimiento y murió por ellos. Él quería que los discípulos entendieran eso, vivieran eso
y recordaran eso e instituyeran eso en la iglesia. Él la instituyó, pero los discípulos se encargaron en propagarlo, porque ven el versículo 24, qué hermoso versículo. Bueno, todo esto está hermoso, hermanos. Todo esto está hermoso. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Literalmente, en beneficio de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los judíos que creyeron en él y los gentiles que creyeron y que creemos en él. Ahora, hermanos, quiero que veas algo. En las narrativas, y ya estábamos cerca, te agradezco por tu paciencia, pero ya viste que me apasiona. Pero en las narrativas vemos a 12 hombres sentados con Jesús. Pero ¿dónde están los demás si tenían esposas? Si tenían seguramente hijos. ¿Por qué solamente están ahí los 12 y él? Y bueno, en este caso ya específico 11. Porque el Señor se está cerciorando de que el evento de la cena del Señor sea un evento familiar. Un evento para creyentes. Un evento para los que creen en Él. Los que tienen el beneficio de Él. Los que es derramada su sangre en beneficio de esos que son muchos. Esa conmemoración entonces refleja, hermanos, que es hecha para creyentes. Cristo lo hizo con su familia espiritual. Recordemos lo que dice el Señor Jesucristo. Mi madre, mis hermanos, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios, los que creen en mí. Es evidente, hermanos, que a través del Nuevo Testamento los apóstoles entendieron eso y enseñaron esta ordenanza que tenía que ser llevada por la iglesia, que tenía que ser celebrada constantemente por la iglesia, para su gloria, para su honra. Pero ahora ve el versículo 25 y con esto terminamos. De cierto os digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esto es sumamente importante, porque si te recuerdas, era una copa, una segunda copa y una tercera copa, una copa final. Hermanos, el Señor ya no la tomó. Y eso fue por una promesa futura, por una realidad escatológica, hermanos, de que en gloria nosotros estaremos con Él. Él sabía que iba no solamente a morir en la cruz, Él sabía que iba a resucitar en la cruz, y Él sabía que iba a regresar a gloria, y Él sabía que regresaría de la gloria ahora a la tierra para llevar a su iglesia. Eso es impresionante, hermanos. El Señor deja pendiente la copa. Él sabía que moriría, resucitaría, ascendería y regresaría. Deja pendiente la copa para tomarla con sus discípulos en un momento futuro, para tomarla con su iglesia en un momento futuro, en la consumación de los tiempos. Un día estaremos sentados, hermano, delante de Él. Un día glorioso, donde nosotros, siendo indignos, nos limpió, nos santificó, nos glorificó y nos sentó como a sus discípulos, teniendo el control soberano de todos los eventos. Él, nadie le va a impedir que su iglesia esté sentada en gloria compartiendo la mesa con Él. Por eso muchos le llaman la cena del Señor. La mesa del Señor. Todos los creyentes tomaremos con Él la cena y tenemos que, cuando tomamos la cena, hermanos, hacerlo en memoria de Él, recordando tantas cosas. Muchos en Israel, hermanos, celebraban la Pascua de una forma digna. Esperaban un Salvador. Esperaban que ese Cordero se hiciera Mesías, viniera en el Mesías y rescatara
a Israel. Pero simple y sencillamente muchos ya habían hecho de la Pascua un rito. Pero ahora Jesucristo les dice, ya no recuerden la Pascua. Recuérdenme a mí. Recuérdenme a mí. Recuerden lo que hice yo en la cruz por ustedes. Sé que mañana me van a matar. Sé que yo voy a resucitar. Sé que yo voy a ir en gloria y en el tiempo de que yo regrese, recuerden todo lo que hice yo por ustedes. Hermanos, cuidémonos de tomar la Santa Cena como un rito. Vacío de sentido, vacío de reflexión, vacío de todo eso. Yo te pido que veas en 1 Corintios 10:16 lo que dice el apóstol Pablo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, la copa que tomamos, la cena que tomamos, porque ya esto está instituido, esto no es para ustedes la comunión de la sangre de Cristo. Eso no les recuerda lo que Cristo hizo por ustedes y no establece una comunión de amor, de adoración a ese que dio la vida por ti. ¿Por qué toman la Santa Cena? El pan que partimos, fíjate, ya estaba instituido. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? No es el recordar cómo el Señor entregó su vida, pero no solamente es recordar que Cristo dio su vida por pecadores para salvarlos y hacer de Él un cuerpo, su iglesia para su gloria. No es la Santa Cena el momento donde se reúnen los hermanos en Cristo, los que son hermanos espirituales, los que son la familia de Dios para comulgar en paz, en comunión con Cristo, delante de Cristo. Hermanos, la iglesia debe recordar la muerte de nuestro Señor, de nuestro Salvador, por nuestros pecados, pero también la gracia que nos deja continuar en Él. Tenemos que recordar que celebramos que por su sacrificio Él ha hecho una iglesia, una familia espiritual para su gloria, para su honra, una familia unida, hermanos. Cada vez que tomamos Santa Cena debemos de recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Debemos de probarnos a nosotros mismos. ¿Seré yo, Señor? ¿He pecado yo, Señor? En lugar de estar viendo qué está mal en los demás, ve tu propia condición de pecado. Ponte a prueba, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23. Prueba tu corazón y si has pecado, pídele perdón. Pero también recuerda que Él te perdonó eternamente, que la gracia del Señor nunca te abandonará si estás en Cristo. Y si tú has pecado y eres cristiano, ¿por qué dejas de tomar la cena del Señor? Si Él ha perdonado todos tus pecados. Recuerda la gracia que te sigue sustentando. Debemos recordar que Jesús murió por nuestros pecados, pero también vive y que pronto regresará. Y que Él está buscando una iglesia de hermanos que se aman mutuamente, porque esa es la evidencia de un verdadero cristianismo. El amor que nos tenemos los unos por los otros. Que tenemos una relación entre hermanos. Hermanos que han sido perdonados por la sangre de Cristo. Que no somos perfectos. Ninguno somos perfectos. Ninguno somos perfectos. Pero estamos unidos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no hagamos de la cena del Señor, ahora que regresemos, va a ser hermoso. Un rito más, una tradición. Sino hagamos un memorial de una realidad absoluta de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cada vez que escuches que se van a repartir los elementos entre nosotros, recuerda algo. Es como si el Señor te dijera, no me olvides a mí. No me olvides a mí. Recuérdame. No te olvides de mí.
Amén. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias, Señor, por tu palabra. Y que esto, Señor, se convierta en una realidad en nuestros corazones. Para tu gloria, para tu honra, Señor, oramos y te damos gracias, Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Dios los guarde. Nos estamos viendo. Mañana continúa la serie de predicaciones. Por favor, estén al pendiente. Y nos vemos el domingo, Dios mediante. Dios mediante, hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga.